I'm excited to give you whatever you need today. Me emociona a entregaros todo lo que necesitáis hoy. We'll cover some basics, and then we'll open it up for questions so that we can hear your questions, your concerns, and answer those, hopefully, tonight. Cubriremos lo básico y espero poder atender a todas vuestras preguntas, que lo vamos a tratar ahora, y espero también más tarde en la presentación del negocio. I've been in New Skin now for almost 25 years. Llevo casi 25 años en el negocio de New Skin. Yeah, a long time. Mucho tiempo. In fact, on June 15th, it'll be my 25th anniversary. De hecho, el 15 de junio será mi 25 aniversario. Yeah, so I've got 4 daughters. Tengo 4 hijas. 29 down to 22. De entre 29 y 22 años. And we have 5 grandchildren. Y tenemos 5 nietos. And we have an incredible life. Y tenemos una vida increíble. I had hoped to bring my own jet over here this time. Esperaba venir con mi propio avión esta vez. But I just didn't start soon enough getting the approvals to. Pero no había arrancado a tiempo consiguiendo las aprobaciones. Flying in Europe is not as simple as flying in the United States. Volar en Europa no es tan sencillo como volar en Estados Unidos. Next time, perhaps. La próxima vez quizás. We'll do that. So I was sitting on Bi-Lingual air. What do you call that? Estuve sentado en Vueling. Talk about a flying cattle car. Clase sardina. I mean, I couldn't even get my legs in that time. No podía ni meter mis piernas dentro. So I got introduced to economy flying in Europe. Así que fue mi arranque con la clase de economía en Europa. It's a little different than your own jet. Es un poquito cuando tienes tu propio avión. So anyway, it's great to be with you to spend a few moments. We'll talk about some of the basics first of the business. Es maravilloso estar con vosotros y vamos a pasar unos primeros momentos hablando de algunas cosas. Let's start off with One Team Global. Vamos a empezar con One Team Global, un equipo global. I remember back when we finally started opening countries in Asia. Me acuerdo cuando arrancábamos con países en Asia. We were just in North America for the first 8 years. Habíamos estado solamente presentes en Norteamérica durante los primeros 8 años. And I joined New Skin back in 1989. Y yo entré en New Skin en 1989. They were already 5 years old at the time when I joined. Ya llevaban 5 años New Skin. I remember approaching some of my friends and my business contacts about doing New Skin. Me acuerdo haberme acercado a algunos conocidos, amigos míos, para entrar en el negocio. And several of them said, "Oh, don't you know that thing's old? It's already done." Y ya muchos decían, oye, pero no te das cuenta, esto ya está hecho. Everybody's already heard about New Skin. Todo el mundo ya sabe, ya conoce New Skin. And I thought to myself, wow, really? I don't think it's even started yet. Y yo pensaba a mí mismo, caray, pues yo ni siquiera creo que haya arrancado todavía. And I was right. They were wrong. Y yo tenía razón y ellos se equivocaron. And I've seen many of those people over the ensuing 24 years. Y a lo largo de estos 24 años he visto mucho de esta gente. And they'll say things like, "Are you still doing New Skin?" Y me hacen comentarios como, ¿todavía estás haciendo New Skin? Yeah, absolutely. Y desde luego que sí. You go, "I should have done that when you told me about it." Y le dicen, pues yo debería haberlo hecho cuando me lo dijiste. Yeah, you should have. Y les digo, sí, deberías haberlo hecho. And I say, well, let's start now. It's not too late, right? Y yo les digo, bueno, pues arranquemos ahora, no es demasiado And tarde. some do, but most don't. They feel like they missed it. Y algunos sí que lo hacen, pero la mayoría no, porque piensan que han perdido el tren. So, those of you that are here today, this is your first real training, perhaps. Y así que los que venís aquí por vez primera, que a lo mejor es tu primera formación, If I can give you one key bit of advice, si te puedo dar un consejo clave, that is you just don't quit. y es que nunca lo dejas, no tiras la toalla. When you have challenges in your New Skin business, Cuando te enfrentan unos retos, unas dificultades, and notice I said when, not if. y toma nota que he dicho cuando, no sí.
when you have challenges, because you will all have challenges in your new skin business. Cuando tengáis retos, y sé que todos vais a tener retos en este negocio, You just keep a long-term view. solamente hay que mantener una visión a largo plazo. And you realize those challenges will pass as long as you stay active. Y te das cuenta que estos retos se van disminuyendo y se van pasando mientras que hagas el negocio. And there's 4 parts of our business. Y hay 4 partes de este negocio. And the first part of the business is in recruiting mode. Y la okay? primera parte es tener la mentalidad de reclutar. And that is the place you want to stay all the time. Y este es el lugar donde tienes que estar todo el tiempo. You want to make recruiting part of your personality. Tienes que convertir el tema de reclutamiento como parte de tu propia persona. That's all we have to do. Es lo único que tenemos que hacer. New Skin hires all the employees. New Skin recluta, contrata los empleados. New Skin does all the research and development. New Skin lleva toda la investigación y New desarrollo. Skin does all the manufacturing, New Skin hace toda la fabricación, all the distribution, toda la distribución, all the legal and accounting work, toda la parte legal y all la the customer contabilidad, service. servicio al cliente. They do everything. Hacen todo. We just do one thing. Nosotros solo hacemos una cosa. One thing. Solo una cosa. We talk to people. Hablamos con la gente. That's all we do. Es lo único que hacemos. And that's recruiting. Y esto es reclutar. Constantly telling people about the products Constantemente hablando a la gente and sobre los about the productos opportunity. y sobre la oportunidad. And that's all you have to do. Y es todo lo que tienes que And if hacer. you always stay in recruiting mode, you will always be very happy in this business. Y si siempre te mantienes en modo de reclutamiento, siempre vas a estar a gusto en este negocio. The second stage of the New Skin business after recruiting phase La segunda etapa de este negocio después de la fase de reclutar is management phase. es la fase de dirección. This is where you think you need to start managing your New Skin business. Esto es cuando tú piensas que debes estar dirigiendo a la gente. You think I've got 5 distributors, now I need to manage them. Y piensas que tienes 5 distribuidores y ya toca a I need dirigirlos. to make sure they're doing exactly what they're supposed to be doing. Y yo tengo que asegurarme que están haciendo exactamente lo que deben estar haciendo. We start to act like they work for us or something. Y empezamos a tratarles como si fueran nuestros Like empleados, they're our employees or something. como son nuestros employees, They're not. empleados, que no lo son, They're independent. que son They do independientes, this of their own will. que lo hacen por su propia voluntad. Not because you hold a paycheck over their head. Sorry? Not because you hold a Y no paycheck. porque tú estás enseñándoles una nota de salario. Right? And so there's nothing to manage. Así que no hay nada que dirigir. And if you stay in management mode, you're going to start to get disillusioned. Y si tú te quedas en el modo, con la mentalidad de dirigir, te vas a quedar desilusionado. One of the key principles of New Skin is the principle of duplication. Uno de los principales claves de este negocio es el principio de duplicación. And your downline will duplicate everything you do. Y tus downliners duplicarán exactamente lo que tú And haces. if you stay in recruiting mode, guess what they do? Y si tú te quedas en el modo de reclutamiento, ¿qué es lo que van a hacer ellos? But if you go into management mode, guess what they do? Pero si te conviertes en dirigir, adivina lo que van a hacer ellos. They stop recruiting and start managing. Ellos dejan de reclutar y empiezan a dirigir. They don't have anything to manage, but they No start tienen nada managing. que dirigir, pero se ponen en modo de dirección, de And dirigir. that's the moment your business starts to go downhill. Y este es el momento en cuando tu negocio empieza a ir para abajo. The third phase of the business La tercera fase del negocio is the blaming phase. es la fase de aculpamiento. This is where people start to blame everything about the business. Esto es cuando la gente empieza a culpar a todo de su negocio. Yeah, they blame the company. Culpan a la empresa, They blame the shipping company. culpan a la distribución, They blame the prices. culpan a los precios, They blame their upline. culpan a su upline, a They su blame their sponsor, sidelines. culpan a sus compañeros, Yep, they blame their parents. culpan a sus padres, They blame everybody and everything. culpan a todo el mundo y a todo. And that's because their business is going down, and so they get more negative. Y eso es porque su negocio se está yendo para abajo y And se it's a convierten en downward más negativos. spiral.
Y es una espiral hacia abajo, right down the drain. por la cloaca. And the fourth phase Y la cuarta fase is the bankrupt phase. es la fase de la bancarrota. This is when they have completely lost their belief in Nu Skin. Eso es cuando ya han perdido completamente su creencia en Nu Skin. And they're done. Y ya se acaba. And they drop out of the business. Y ya lo dejan el negocio. And this happens all the time. Y eso sucede todo el tiempo. Unfortunately, every day, thousands of people drop out of Nu Skin. Por desgracia, cada día miles de personas dejan el negocio All over de the Nu Skin, world. en todos los países. Fortunately, thousands more join, more than the ones that leave. That's why we're growing. Afortunadamente, miles más se juntan y por eso cada vez estamos creciendo y no perdemos. To me, it's a really sad thing to watch people go through those four phases. A mí es una tristeza ver la gente pasar por esas cuatro fases. And you can always go back to the recruiting phase, to the first phase, Y siempre puedes retroceder a la primera fase inicial de as reclutar, long as you don't get to the bankrupt phase. siempre y cuando no llegas a la fase de bancarrota. Maybe in management mode, you realize the errors that you're making, and you get back into recruiting mode. Tal vez cuando llegas al modo de dirección te das cuenta de tus errores y vuelves a la fase de reclutamiento. And even in blaming mode, if you can just have a hard talk with yourself and look right in the mirror, Y incluso cuando estás en el modo, la fase de culpar, quizás ya toca verte en el espejo. and get yourself straight and get back to recruiting mode, then you can save yourself. Y ponte las pilas y corregirte para que puedas volver a estar en la fase primera de reclutamiento. Once you're in this business long enough, you'll start to recognize these phases in your downline. Una vez que ya has estado en este negocio suficiente tiempo, empezarás a reconocer esas diferentes fases de tu You'll start to see them go into management mode. Vas a estar empezando a verles a ponerse en modo de dirigir. And the first clue is when they stop recruiting. They're not adding any new people. Y una de las pistas es que te das cuenta que están empezando And this goes on for several months. y que no están reclutando, y esto sucede durante muchos meses. And you can see their business start to turn downward. Y estás empezando a ver cómo su negocio va para abajo. In Nu Skin, there's nothing about standing still. There's no such thing as the status quo or just staying in one place. En Nu Skin no existe el estacionamiento. Either you're growing or you're shrinking. O estás creciendo o estás encogiendo. Yeah. And that's the same thing that we do as human beings. Y es lo mismo que hacemos nosotros como seres humanos. Either we're growing, O bien estamos creciendo, changing, cambiando, getting better at what we do, mejorando en lo que hacemos, becoming better people, convirtiéndonos en mejores personas, or we're going backwards. o estamos retrocediendo. You know, it's just one or the other. Es uno de las dos It's just cosas. life. Es la vida. And so that's what we want to do, is move forward. And that's what the business of Nu Skin is. It's the greatest human development laboratory I've ever seen. Y esto es lo que tenemos que hacer, avanzar. Y Nu Skin tiene el mejor laboratorio de crecimiento y desarrollo personal que hay. And the reason it's so great is we don't just talk about these things, we actually put them into Y el practice. motivo por qué esto es tan fantástico es no solamente hablamos de ello, pero lo ponemos en And acción. if you're in recruiting mode, every day you're putting it on the line. Y Every si day. estás en el modo de reclutamiento, lo estás poniendo en práctica cada día. The first call of every day is the hardest call. La primera llamada de cada día es la más difícil. The phone weighs 1,000 pounds. El teléfono pesa 500 kilos. I need to call that person. It's the first call of the day, and it's just all you can do. Y yo necesito llamar a esa persona, es la primera llamada del día y yo necesito hacerlo y sufro. After you get the first one out of the way, Después de haber hecho la primera llamada, it's easy, ya es fácil. Ya no pesa tanto, right? ¿correcto? Yeah. So every day you have to put yourself in recruiting mode. Así que cada día tienes que ponerte en modo de reclutar. One of the basic principles that I've taught people about activity in Nu Skin Uno de los principios básicos que yo trato con la gente es is sobre, called the 3 3s. se llama los 3-3. Write these down, please. Apunta esto, por favor. Number 1, Número 1. talk to 3 new people every day. Hable con 3 personas nuevas cada día. Every day you just want to make it a point
to talk to somebody new. Cada día hace el propósito de hablar con 3 personas nuevas. You may or may not recruit them. A lo mejor no los reclutas, puede que sí o no. But this is a habit that you're going to develop. Esto es un hábito que vas a desarrollar. If you develop this habit, you cannot fail in New Skin. Si desarrollas este hábito, no puedes fallar. If you're a person who's an introvert and you find it hard to get outside yourself, you've got to change that. Si eres introvertido y te cuesta un poco salir por, digamos, tu persona, tienes que cambiar. Some people are so afraid to talk to new people Hay gente que tiene tanto miedo en hablar con gente nueva that I'm going to recommend that all you do is just make eye contact with people for a week. que yo recomiendo que durante la primera semana solamente haces contacto visual con la You just gente. walk down the street and you make eye contact and go, hello. Camina por la calle y haz contacto visual Hi. con la gente y decir Hi. hola, hola, Hi, hi, hola, con los ojos. hi. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? One word. Solo una palabra. Get used to looking at people and saying hi. Acostúmbrate a ver la gente y saludarles. Maybe the next week you say, hi, how are you? A lo mejor la segunda semana dices hola, ¿qué tal estás? What's going on? ¿Qué tal? ¿Qué hay Oh, en you tu look vida? good. Nice purse. Me encanta tu Cool bolso. jacket. Where did you get that? Me encanta tu chaqueta. What ¿Dónde lo you have compraste? to do is you have to learn to love people, Tienes que aprender a amar a la to gente. be interested in other people. Tener interés, mostrar interés por los demás. Get outside yourself. Salir por tu propia persona. Just get into conversations with people. Entabla conversación. And when you get into conversations, you'll start to get really good at identifying who you want to approach about the business and who you don't. Y cuando empiezas a entrar en conversación con la gente, te darás cuenta con quién quieres trabajar y con quién no. Some people are not very happy people. Hay gente que no están muy felices. Some people kind of bark at you like a dog when you talk to Hay them. gente que te ladran como un perro. That's your first clue. You probably don't want to work with Eso that es tu person. primera pista que tal vez no quieras trabajar con esta persona. You know, you get to pick who you want to work with. Puedes elegir con quién vas a trabajar And so pick wisely. y elija con cuidado. Find people that are happy people. Busca gente feliz, You know, they're outgoing. You know, they've got a smile on their face. gente que llevan una sonrisa, que son positivos. That's really all you're looking for, right? Are people that are open. Es todo lo que estás buscando, gente que sean abierta. And that's why you have to talk to a lot of Y people. por eso tienes que hablar con mucha gente, Because not very many people are open. porque no todo el mundo es A lot of abierta. people are closed. Hay mucha gente cerrada, You know, they're introverted themselves. They son only think introvertidos about y themselves. solo pueden pensar en ellos mismos. They're not really looking for anything new No in their están life. buscando algo nuevo en su vida. And so what you want to do is just keep talking, keep Y moving. lo que hay que hacer es seguir hablando, seguir moviéndote. And usually after 3 to 5 minutes of having a conversation with Y somebody, normalmente al cabo de tener una conversación de unos 5 minutos con alguien, then you'll know whether you want to approach them or not. entonces ya sabrás si merece la pena pues acercarte a ellos o And no. usually they'll say something like, oh, I'm working 3 jobs, I'm exhausted. Y normalmente te pueden decir cosas como, ay, es que tengo 3 trabajos y estoy agotado. Or I had a good job and I can't even find a good O job tenía anymore. un buen trabajo y ya no puedo encontrarlo. Or I've missed my children's birthday the last 2 years. O with durante los traveling. últimos 2 años he perdido el cumpleaños de mis 2 hijos. Or I just am discouraged because I just don't see any hope. O me desmoralizo porque es que no veo You know, esperanzas. the economy's so bad, La it's been so economía bad está for so tan mal, long. ha sido tan malo durante tanto tiempo. You know, I did all my schooling and I still can't seem to find a decent Ya job. me eduqué bien y todavía no puedo encontrar lo que You know, necesito. maybe it's something to do with their health. A lo mejor tiene que ver You know, their health, their, con su salud. you know, the way they look at themselves, their energy levels. La you know? manera en que se ven ellos mismos, su nivel de You energía. know, some health challenge they're having. A lo mejor algún reto de salud que tienen. Maybe they just want to be part of a positive group of people. A lo mejor necesitan estar parte de un grupo de People that gente are going positiva. someplace, that have a plan, Gente que tiene un plan, gente que know tiene what un their future propósito, can be. que saben lo que podría ser su futuro. So talk to 3 new people a day. Hable con 3 personas nuevas cada día. Sometimes those are new people in your A downline. veces serán gente nueva que ya tienes en tu It doesn't grupo. always have to be on your front line. No necesariamente tiene que estar en tu primera línea. It might be with some of your people and you're saying, let's talk to some new people. Tal vez puede ser con otra gente nueva que han entrado. Entonces dices, bueno, pues vamos a hablar, vamos a trabajar juntos. You just make this a habit.
Hay que convertirlo en hábito. Okay, number 2. Número 2. 3 presentations a day. 3 presentaciones por día. What's a presentation? ¿Qué es una presentación? It can be a one-on-one presentation. Podría ser de 1 a 1. Take your flip chart. Llevas tu carpeta. Take your iPad. Llevas tu tableta. You know, the tablets are great, aren't they? Las tabletas son buenísimas, ¿verdad? Do you all know about SlideShark? ¿Sabéis lo que es SlideShark? SlideShark.com. ¿Sabéis lo que es SlideShark.com? It's awesome. You can take any PowerPoint and you can run it on your iPad or your tablet with full animation, everything. Es un programa que puedes transferir a tu tableta, lo puedes bajar gratuitamente y ponerlo en cualquier tableta. Yeah, SlideShark. Y se llama SlideShark. Yeah, go download it and then, download the app on your tablet. We'll put it on the board later. Yeah, we'll write it down. Lo vamos a apuntar luego el nombre correcto para que podáis. So instead of having a paper flip chart, which is okay sometimes, Así que en vez de tener una carpeta de cartulina, que no está mal, you can look a little more high tech because you got it on your phone or on your tablet. tú puedes ser un poquito más avanzado tecnológicamente al tenerlo en tu teléfono o tu tablet. So a presentation can be a one-on-one, Así que una presentación puede ser de 1 a 1, two-on-one with your upline with you. con tu upline a una persona, It can 2 a happen 1. at your house, Puede ser en tu casa, their house, su casa, coffee shop, cafetería, restaurant, un restaurante, office, oficina, any place, right? cualquier lugar, ¿correcto? It can be a half-face demonstration. Podría ser una demo de media cara, It can be scanning somebody with the podría ser biophotonic scanner. escanear la gente con el It can be a scan. weekly business briefing in your own city. Podría ser la presentación del negocio aquí en Barcelona. All of these are ways to do presentations. Todos estos son maneras válidas de hacer It might be a presentaciones. webinar that you're doing for 2 of your downline and some of their friends. A lo mejor es un webinario en el internet que estás haciendo para 200 personas. Okay? Lots of different ways to do Hay presentations. muchas maneras de hacer las You presentaciones. might say, well, 3 a day, holy smokes, that's going to be 90 presentations a month. Puedes decir, caray, 3 al día, esto significa 90 al mes, That's caray. right. You guys know what we're supposed to do. Sí, ya sabes lo que hay que hacer. Under the core habits of System 7, En los hábitos de médula de líderes, see this word here? ¿ves esta palabra mínimo aquí? Minimum Mínimo 15 15 presentaciones. presentations a month. Minimum. You're not even in the business if you're not doing 15 Ni presentations. siquiera estás en el negocio si no estás realizando 15 presentaciones mensuales. Yeah. Sometimes I'll do 40, 50 a week. A lo mejor yo hago entre 40 o 50 en una semana. Yeah. So, if you're not doing these things, you're really not engaged. Así que si no estás realizando esto, tal vez es que no estás comprometido. This is geared for part-time people who only can do new skin 1 or 2 hours a day Esto because they have other jobs. está enfocado en la gente que solo pueden trabajar New Skin a jornada parcial y que solo pueden realizar entre 1 o 2 horas al día. If you're full-time like me, Si eres jornada You should be completa, doing a trabajar, lot. debes estar haciendo mucho más. yeah. Okay. All right, so 3 presentations a day. Así que 3 al día. And then sponsor 3 new people a month. Y patrocinar 3 personas nuevas al mes. Yeah. Talk to 3 new people a day. Hable con 3 personas nuevas al día, Do 3 presentations a day. 3 presentaciones al día And sponsor 3 new people a month. y patrocinar 3 personas nuevas al mes. Now, you're probably going to do that consistently, maybe for the first year. A lo mejor harás esto de forma constante durante el primer año. There will come a point in the building of your personal business, Llegará el momento en el crecimiento de tu propio you'll negocio have enough serious lines of distributors running que tendrás suficientes líneas de líderes ya trabajando that it may not be wise for you to sponsor anybody else personally for a while. que a lo mejor no sería una tan buena idea patrocinar personalmente Because you're gente going nueva to durante be un really tiempo. consumed with the work you're doing driving those lines. Porque realmente te tocará pues trabajar con la gente que ya tienes y trabajar en profundidad con esa So you're gente. the one who knows. Así que tú eres la persona que lo sabe. You should consult with your upline when you start to get to that point. Debes consultar con su sponsor cuando llegas a este momento. Right? And you should be having a consultation every month. Y debes estar en consultas con tu upline cada mes.
Yeah, that's number 4, principle of being a team player. Número 4 del principio de ser un miembro de equipo, un líder. This is the only time you do any management. Este es el único momento en que llevas, digamos, dirección. 99.5% recruiting mode. 99,5% de modo, de mentalidad de reclutar. 0.5% at the end of every month. Y In consultations in management mode. 0,5% al final del mes en consultas con tu sponsor. All right? Al final del mes. If you'll focus on that one thing, just 3 threes, if you just focus on that, si tú te enfocas, si tú te centras solamente en esa cosa de reclutar, you really can't miss, es can que you? no puedes fracasar. Can you? ¿Puedes? If I talk to 3 new people a Y day si yo hablo con 3 personas nuevas cada día, for a month, durante un mes, how many people is that? ¿cuántas personas son? About 90 people, 90 personas. right? So if I talk to 3 new people a day for a year and I develop that into a habit, Y si yo hablo con 3 personas nuevas cada día durante un año y lo convierto en un hábito, how many people would I talk to in a year? ¿cuántas personas habré hablado con durante un año? Over 1,000. Más de 1,000, ¿verdad? Wow. And if I was to do that for 2 years in a row, Y si lo hiciera durante 2 años seguidos, I would talk to more than 2,000 people. hubiera hablado ya con más de 2,000 personas. That's your goal. Esto es tu meta. That's what you all want to do. Esto es lo que todos debéis hacer. What will you be if you talk to 2,000 people over the next 2 years and you do the 3 threes? ¿Qué es lo que sería si hablaras con más de 2,000 personas a lo largo de 2 años? Okay, so let me show you my numbers real Os quick. voy a enseñar mis propias cifras. Let's just lift this up. And there we go. Can we just turn that off for just a second? I don't know how we control that projector though, because it'll keep shining. Thank you. So, my first year in New Skin, I didn't do quite as good En mi as primer año, 3 threes. en mi primer año con Newskin, yo no logré exactamente los tres. But I approached about 300 of my friends, contacts, business people. Pero hablé más o menos con unos 300 personas de los amigos, los contactos, la familia. These are my personal contacts. Y estos eran mis contactos People from personales. my list. La gente de mi lista. Okay? Out of those 300, about 100 of those people actually sat down with me and had a presentation. De estos 300, aproximadamente 100 se sentaron conmigo y vieron el negocio. The other 200 weren't ready. Los otros 200 no estaban listos. You know, not ready. No estaban. Not interested. No tenían No interés. thanks. No, gracias. Goodbye. Adiós. I'm hanging up. Y cuelgo ahora. Right? That's okay. So Está out of bien. those 300, 100 people sat down with me for 30 minutes to 1 hour where I could sit down and really present. Y de esos 300, 100 personas se sentaron conmigo por aproximadamente media hora y vieron el negocio y les enseñé el negocio. Okay? And out of those 100 people, how many people do you think actually joined New Skin after the Y presentation? de estos 100 personas, ¿cuántos crees aproximadamente entraron en Newskin después de ver el negocio? 33. Now that's a pretty high percentage. Eso es un porcentaje bastante elevado. That's higher than normal. Es un poco más alto que normal. Okay? Plan on like 10%. Sorry? Plan on 10%. Hay que planificar, hay que calcular un 10%. Okay? All right. So 33 joined, and at the end of the first year, how many were still here? Así que 33 entraron. ¿Y cuántos crees tú que al final del primer año estaban todavía en Newskin? Solo 13. Right. So some of these people thought they were still in the business, but they were done. Así que algunos de esta gente pensaban que todavía estaban en el negocio, pero se habían acabado. You know, they were just going through the motions. Simplemente Management mode, aparentaba que lo blaming hacían. mode, or something. Blaming mode. Right? So these 13 people Estos 13 personas
either one of those 13 or someone underneath them o bien uno de estos 13 o alguien que los tenía debajo de ellos became an executive on my first line. se convirtieron en ejecutivo en mi primera línea. So that made me a blue Y diamond, esto me convirtió en diamante azul right? In about 13 months. en unos 13 meses. Okay? And now those 13 have continued to grow, Y estos 13 han seguido creciendo. and there's a lot, more than 500,000 distributors now in that network. Y hay más de 500,000 distribuidores ya en mi And I've added more. Y he añadido más. I've added more executives over time. Y he añadido más ejecutivos a mi primera línea a lo largo del tiempo. But that basically was my first year. Pero esto básicamente fue mi primer año. So if you do 3 threes, Así que si haces 3-3, then you're going to do about 1,000. entonces vas a hacer 1,000 personas. Okay? And let's say about 250 actually take a presentation. Y digamos que unos 250 pues, toman acción. Right? Okay? And let's say that we get 10% of those, you know, maybe a little more than that. I would say you would probably sponsor, I don't know, depending on how good you are. Let's say you sponsor about Vamos a 70 people. suponer que de estos 250 sponsorizas unos 70 personas. Okay? And about 10% of those will become executives on your front line. Y aproximadamente un 10% de ellos se convertirán en ejecutivos de tu primera línea. That's about right. Yeah. ¿Sí? So if you do this for 2 years, Si haces esto durante 2 años, then you're probably going to end up with somewhere close to 15 executives on your front line. entonces a lo largo de los 2 años es posible que alcanzarás tener unos 15 líderes ejecutivos en tu primera línea. You'll be a team elite. Y serás un team elite. You're done. Ya estás. If you want to be. Si lo quieres. So it's just a numbers game, right? Así que es un juego de números. How many of you have heard me talk about finding people at 12 o'clock? ¿Cuántas personas habéis escuchado yo hablar de llegar a las 12 horas de mediodía? Yeah, let's do that conversation quickly. Vamos a tratar este tema rápidamente. The reason that you need to constantly be talking to a lot of people El motivo para que tú debes estar constantemente hablando con la gente is because you're looking for people that are open. es porque estás buscando gente que sean abiertos. And people have certain life experiences that eventually get them to a place where they're ready. Y la gente tiene unas experiencias en la vida que al final, al cabo, And what you have llegan to do- a la situación de estar preparados. You have to find those people at that moment when they're ready. Y tú lo que tienes que hacer es encontrar a esa gente cuando ellos están listos. Because 2 months later, they may not be ready Porque a anymore. lo mejor dentro de 2 meses ya no estarán preparados y listos. And there's nothing you can do to make them ready. Y no hay nada que tú puedes hacer para prepararles. There's no perfect approach. No hay- There's no perfect set of words No hay, that un, makes people ready. no hay un acercamiento perfecto, no hay un discurso preparado perfecto. It's not about the perfect approach. No se trata de un acercamiento correcto, It's about talking to a lot of se people. trata de hablar con mucha gente, It's about finding people that are ready. se trata de encontrar la gente que está Instead of thinking you can make them ready. en vez de pensar que tú puedes tenerles listos, Because you can't. porque no lo puedes. Okay, so it's like a clock. Así que es como un reloj. Everybody's ready when both hands are straight up at 12 o'clock. Todo el mundo está listos cuando las 2 manos están verticales en la posición de They are open. Están abiertos. They're ready for somebody to tell them about this business. Están listos para escuchar a alguien contarles la historia del And that's the moment you want to find them. Y este es el momento clave en que tienes que encontrarles. They're not ready at 11 No o'clock. están listos a las 11 You know, 3 o'clock, o a las 3 6 o'clock, o a las 6 9 o'clock, o a las 9, 10, 10, 11, 11, 11:30. 11 y media. Still not ready. No están todavía. All of a sudden they get to 12 o'clock De repente llegan a las 12 and they're ready. y están And you just want preparados. to make sure you talk to them at that time. Y es imprescindible hablar con ellos en aquel momento. How many of you have done like the worst approach, but still somebody said, yeah, I'm interested? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un acercamiento fatal, pero aún así la persona se ha You ever apuntado? had that happen? ¿Alguna vez os ha pasado esto?
It'll happen if you talk to enough people. Esto te va a suceder si hablas con suficiente. And the reason it happens is because they're at 12 o'clock. Y el motivo que sucede es porque ellos están en la And posición. it really doesn't matter what you say to them. Y no importa lo que digas a ellos. You can say almost anything to them. Puedes decir casi cualquier cosa a ellos. You can say, I've got a dog with blue spots. Puedes decir, tengo un perro con tobitos azules. They go, really? Okay, I want to know about that dog. Ah, de verdad, pues quiero saber algo del perro. It's almost whatever it is, right? Casi es cualquier cosa que digas. And so you can stumble on your words, Así you que know. tú puedes fallar con tus palabras. Your tongue's not working right. A lo mejor la lengua no te está funcionando bien para You're having a pronunciar. hard time Y te explaining. está costando explicar. They go, great. Y ellos dicen, Let's talk. When do you want to meet? Hablamos, ¿cuándo podemos vernos? And on the other hand, Y por el otro lado, there's people that use you the best approach ever. y hay gente con quien has hecho una You're presentación flawless. fantástico, Your perfecto, tongue is incredible. que tu lengua te está funcionando maravillosamente. And they go, yeah, I don't get it. Y ellos dicen, bueno, pues no, yo no lo veo. You're like, what are you talking about? That was the best one I ever did. Y dices, ¿de qué estás hablando? Esta es la mejor presentación que he hecho. Doesn't matter, Y no importa. right? They're at 9 o'clock. Ellos están a las 9. So that's why you have to talk to enough people. Por eso hay que hablar con suficiente gente. And the other thing you have to do, as soon as you sponsor people, Y la otra cosa que hay que hacer, tan pronto que hayas sponsorizado a alguien, you have to decide which ones you're not going to spend time with. vas a decidir con quiénes vas a pasar tu tiempo That y sounds, los que no. sounds really strange, doesn't it? Suena raro, You ¿verdad? go through all this effort to get these people signed up, Después de pasar por todo esto para conseguir que se firman los 70 personas, and then I tell you, you've got to decide which ones to get rid of, y luego yo te digo que de estos 70 tienes que decir con quiénes vas a trabajar, because not everybody's going to do it, are porque they? no todo el mundo lo van a hacer, ¿verdad? In fact, only about 10% of all the people you sponsor are going to become leaders. De hecho, a lo mejor casi 10% de esta gente van a ser líderes. And if 90% are not going to become leaders, you need to kind of figure that out. Y si 90% de esta gente no se van a convertir en líderes, pues toca contemplarlo seriamente. Especially if you're part-time. Sobre todo si trabajas de jornada parcial. Because you're limited on the amount of time you can give Porque the estás business. muy limitado sobre el tiempo disponible que tienes. And you've got to make that time really effective. Y tienes que aprovechar bien el tiempo para que sea efectivo. So what you want to do is only focus on the people that are continuing to be in phase 1. Así que lo que tienes que hacer es enfocar solamente en la gente que se quedan en la fase 1 They continue to recruit all the time. y siguen a reclutar They're todo el tiempo, positive. que son They're positivos. the ones calling you every day. Son los que te llaman a ti cada día. You can't believe I just talked to you. Oye, no puedes creer con quien acabo de hablar. I'm so excited. I got 14 people coming to the Ay, meeting. es que me emociona que tengo 14 personas invitados. Instead of the ones that you have to call En vez de them. los que tú tienes que estar detrás de ellos. I haven't seen you for 2 weeks. Oye, no te he visto en 2 semanas. Are you okay? ¿Estás bien? Are you still in the business? ¿Estás todavía en el negocio? You're excited? ¿Estás emocionado? Oh, you're not? ¿No estás? Oh, what happened? ¿Qué pasó? Oh, I don't know. Nobody wants to talk to me. Ay, no lo sé, es que nadie quiere hablar conmigo. Yeah, I don't know if my galvanic spa is really working too good. Yo no sé si mi máquina galvánica está I've funcionando. still got some wrinkles over there. Todavía me quedan algunas arrugas. Yeah. Those are the people. Esta es la gente. We have a name for them. Tenemos un nombre especial para ellos. We call them energy vampires. Les llamamos vampiros de energía. Energy vampires. What does that mean? ¿Qué es lo que quiere decir eso? It means they stick their fangs in your neck Significa que meten sus dientes en tu cuello and they just suck the life out of y you. chupan la vida de ti. Y te chupan la vida. And you get off those phone calls with those people Y cuando cuelgas de hablar con ellos, and you just say to yourself, I don't know if I can do this anymore. y te dices a ti mismo, es que no sé si puedo seguir haciendo These esto. people are killing me. Esta gente me está matando. It's true. Es verdad. But you won't let them go because you think, oh, they're one of my distributors. Pero tú no quieres soltarles porque estás pensando, oye, es que son uno de mis You know, they're distribuidores. going to make it. Ellos van a alcanzar. Probably not. A lo mejor no.
But you won't let them go. pero tú no les puedes soltar. You just keep dragging them along. Tú sigues arrastrándoles. They'll even say to you, you know, I don't think I'm going to continue. I'm not going to continue with this. They'll even say, I won't continue. Y ellos, hasta que te digan a ti, es que la verdad es que no sé si quiero And you hacer. say, oh, yes, you are. Y tú dices, sí que lo vas a No, hacer. I don't want to do it anymore. Y dices, no, es que no quiero hacer. Yes, you do. Yeah, you're going to do it. Sí, que lo vas a hacer. I'm going to make sure you do it. Y yo voy a asegurarme de que lo vas a hacer. Really? ¿De verdad? And so they just drag them along. Así que los van arrastrando. It's like they're dead bodies. Es como si fueran cadáveres. And you're grabbing them by the wrist. Y los estás agarrando por las And you're muñecas. dragging them to the Y meeting. los estás arrastrando a las reuniones. And it's exhausting to drag Y dead bodies. es agotado arrastrar It just wears cadáveres. you out. Te cansas, te That's why agotas. they're energy vampires. Por eso son vampiros de energía. Suck the life right out of you. Porque chupan tu vida, chupan la vida de ti. Let them go. Déjales ir. Goodbye. Adiós. You can't force people No to do that. no puedes forzar a la gente a hacerlo. Right? If people hang up the phone Y la gente cuelga en el after teléfono speaking with these people, después de hablar con esta and they're gente just discouraged, y right? están desmoralizados. Don't let that happen to you. It doesn't need to happen No to lo you. dejes suceder a ti. Esto no te tiene que suceder. You just have to understand it's part of the business. Tienes que entender, forma parte del negocio. I'll tell them on the phone, I'll say, John, this is the last time I'm going to call you about this news. Yo les digo por teléfono, John, esta es la última vez que te voy a llamar sobre el negocio. Because you never call me, I'm always calling you. Porque tú nunca me llamas a mí, yo siempre te llamo a ti. You know, you haven't recruited anybody for No a has, long time. no has reclutado a nadie durante mucho You haven't tiempo. had me do a 3-way call or a webinar in 2 months. No has tenido ninguna llamada 3 conmigo, ni tampoco un webinario en 3 And I'm meses. sorry, John, but I can't afford to spend any more time with you. Y lo siento mucho, John, pero es que no puedo gastar más tiempo contigo. Because I've got too many other people that are calling me every Porque day. tengo demasiada gente que me están llamando cada día. And don't you owe your time to the people that are serious in your Y business? no debes invertir tu tiempo en la gente que sí que merece la pena Of course you do. hacer el negocio. So you let the other ones go. Así que les dejas ir. Cut them Estos, loose. corta con ellas. You'll be amazed how light you feel. Te sorprenderás en cómo te vas a encontrar más ligero, más How good liberado. that feels. Qué bien se sienta. And you're just going to have like energy so you can go recruit. Y solo tendrás energía para ir a reclutar. Think about the people who are calling you every day that are excited. Piensa en la gente que te llaman a ti cada día. You get off the phone with those distributors and it's like, yeah, this is incredible. Cuelgas el teléfono de ellos y dices, wow, esto es fantástico. It makes you want to go talk to more people, A ti right? te motiva además a hablar con más gente. It does. It's fun. A que sí, es divertido. I remember in the beginning of my business when it was so fast and it was so positive. We were growing so Yo quickly. me acuerdo cuando empecé en el negocio que iba Man, you tan didn't want to go to rápido sleep. y crecía tanto que no Like, who else quería can we call? ni dormir It's 10 o'clock. y esperar. Son las 10 que ya puedo llamar. I remember calling people at midnight Yo me acuerdo llamar a la gente a medianoche with my sponsor. con mi sponsor. We finished the meetings. Habíamos acabado las reuniones It's like 9 o'clock, 9:30. en las 9, 9:30 de la noche Then we have the meeting after the meeting. y luego teníamos la reunión después And de we're la signing reunión. people up and Y meeting estamos, with people, y 2 estamos, to 3 people. estamos inscribiendo a la gente, 3, 4 personas. We're done with them about 11. Ya hemos acabado con ellos We hacia sit down and las say, 11. okay, let's strategize. Who else did we have and who didn't sign up? And who do we need to follow up with tomorrow? Nos sentamos y decimos, bueno, pues vamos a crear una estrategia. A ver, ¿cómo Oh, vamos we a hacer el forgot to seguimiento call de that esto? guy. Slow down, Nathan. We were supposed to call that guy yesterday. Teníamos que haberle llamado ayer, ¿qué es lo que estamos haciendo? And so we call him. Así que les llamamos And you can hear them fumbling for the phone. y les puedes escuchar que están buscando en la oscuridad el teléfono. Hello. Y dicen, hola, Say, John, John, this is your wake-up call. esa es tu llamada de alarma de despierta. Where am I? ¿Dónde, a ver, Did ¿dónde I sleep estoy? in? Que me he dormido. And John's just in complete shock. Y él está en estado de shock. I remember calling one gentleman who was my neighbor. Yo me acuerdo haber llamado a un señor que era mi I vecino. sponsored a new guy, Sponsoricé a una nueva persona and he knew this neighbor of mine. y él conoció a este vecino mío.
And we were trying to get these LOIs done. It was the last day of the Y month. estábamos intentando hacer los LOIs, las cartas de intención, para cualificar. And he needed one more Y él necesitaba uno más to make Team Elite para qualification. cualificarse como Team Elite. And he said, let's call your neighbor. Y él dijo, bueno, llamamos a tu vecino. I thought, okay, I mean, the guy's like 4 doors away from me. Yo pensé, bueno, pues ya está a cuatro porterías de mi casa. We called him, Le llamamos and he's asleep. y él está dormido ya. Bill, Y, this is Nathan. hola Bill, soy Nathan. Nathan and Lon. Nathan y Juan He goes, what? Why are you calling y están me? diciendo, ¿por qué me estás llamando? We said, look, we know you're asleep. Sabemos que ya estabas durmiendo We're going to let you go back to bed soon. y dentro de poco te vamos a dejar ir a dormir We otra vez. just need your credit card first. Solo necesitamos los datos de tu tarjeta de crédito primero. What do you need my credit card for? ¿Para qué necesitas mis datos de tarjeta de crédito? It's only $1,100. Don't worry. Solo quedan $1,100, no te preocupes. Give me your credit card now. Dame tu tarjeta de crédito ahora. We'll tell you about it in the morning. Ya te lo contaré por la mañana. And he did. It's so bad. It's a true story. You're doing brilliant. Brilliant, Brenda. So, you just have to, Así que it's really important you make it fun. es fundamental que sea divertido. Right? You got to make it fun. Tiene que ser divertido. All right. So, anyway, that's what you do. You stay in this positive place. Y esto es lo que hay que hacer, permanecer en ese lugar positivo. And here's the problem if you spend your time with people that are not moving. Y este es el problema, si tú estás gastando tu tiempo con gente que no se está moviendo. That's your signal to keep recruiting, Eso es tu right? señal para seguir You keep reclutando. recruiting until you find somebody who goes, I get it. Tú sigues I'm gonna run. reclutando hasta que veas a esa persona que dice, a por ello, ya me meto, me And comprometo. if you don't do that, here's the problem. Y si no haces esto, este es el problema. You're sitting there dragging dead bodies. Tú estás allí arrastrando los You're saying to cadáveres. them, come on. Estás diciendo, venga, I venga. know you can do it. Sé que lo puedes I hacer. don't want to do it. Yes, you No lo do. quiero hacer. Sí que lo I puedes don't hacer. anymore. Yes, you No do. lo quiero. Sí que lo What's puedes. wrong with you? You're my future retirement program. Don't you know? Estás en un programa de jubilación prematuro. ¿Qué te pasa? And while you're sitting here just pounding this person, Y just mientras que beating tú them to estás death, achacando a esa pobre persona hasta la muerte, there's 5 people walking right behind you. detrás de ti pasan 5 personas caminando. They're back here walking behind you. They're going, hey, I'm at 12 o'clock. Talk to me. Esas personas que están detrás de ti diciendo, oye, que yo estoy en la posición 12, que quiero hablar contigo, me interesa. And you're like, don't bother me. I'm working on this. Y tú estás diciendo, oye, no me molestes, que estoy ocupado. What you're doing. And you miss the people that are ready. Y pierdes a la gente que están preparados, están listos. Okay, so I think that's good enough on that point. Yo creo que ya lo hemos cubierto bien, ¿no? Is that hot in here? Hace calor. Sí. Not so hot. We have seven minutes. Tenemos 7 minutos. See, I turned the air way down, way down. We're going to have like twice as many people in here. Sí, hay que bajarle el aire. Okay. All right, so let's do this. Vamos a hacer lo siguiente. Let's take a couple of questions of things that you just want to know, things that you've been thinking about, maybe your hardest problems, Vamos a your biggest acercar challenges. un par de preguntas de lo que han sido para vosotros retos importantes, problemas difíciles que habéis tenido. What are they? ¿Quién quiere hacer una pregunta? A ver, Anybody? cualquier persona. Yes. Please. En español.
go outside of my comfort zone, so I will try in English. It's natural when we speak about aesthetic. Es natural cuando hablamos de la estética. Don't you speak English, no? Ok, lo voy a hacer en español para las personas. It's natural. Es natural cuando piensas en estética, pensar en los trabajadores de las estéticas, tipos peluqueros, tipos... He said it's natural when you're considering the context of the aesthetics of the beauty business, that you're thinking of the salons and creo que finalmente es un error pensar que como el tema es estética, pensar solo en nutricionista, peluqueros o estética. ¿Cuál es su idea a propósito de los profesionales? What is he saying that the natural thought is that if you were, this is a business that's connected with beauty and with nutrition, that you would go automatically to speak to the nutritionists and the specialists, professionals in the beauty business. What's your opinion about that? Okay. Very good. Thank you for the question. It's always tempting to think of this business in traditional terms, traditional business. Es muy tentador pensar en términos tradicionales en este negocio. But this is where you have to forget that stuff. Pero eso es donde tienes que olvidar esto. One of the disadvantages that many of you business people will have Una de is las desventajas que muchos de vosotros que estáis en el mundo de los negocios vais you a have tener, to unlearn tenéis que what you know. volver a aprender, o sea, que olvidar lo que has aprendido. Because this is a completely different kind of business. Porque esto es un negocio completamente diferente. All right, so what you don't want to do, it's not a business of going after vertical markets. No se trata de ir detrás de los mercados I'm going to verticales. get all the spas. Que voy a buscar todos los I'm going to spas. get all the hair Voy a salons. buscar todas las I'm going to peluquerías. go to all the gyms. Voy a ir Right? a todos los gimnasios. You know, you look at the product categories and you think, well, this would be so good for this area. Y estás viendo las categorías de productos y piensas, bueno, estos encajarían aquí y estos allí. But that's not really network marketing. Pero esto no es el marketing de redes. There's way more power in network marketing. Hay mucho más poder en marketing de redes. So what we're trying to do is get into the networks. Así que lo que tratamos es intentar entrar en las Yeah, redes. that's what we're trying to do. So we know that within 6 or 7 touches, we can get to anybody in the world. Así que dentro de 6 o 7 contactos podemos llegar a cualquier persona en cualquier Because the lugar whole del world mundo. is network now. Porque todo el mundo ahora es en redes. People have so many ways to have personal contact with their circle. La gente tiene tantas maneras diferentes de tener contactos personales con la gente que les rodea. And that's why when we look at the workflow in System 7, Y por eso cuando estudiamos el flujo de trabajo en el number sistema 1, 7, set your goals. número 1, fijar tus metas. Number 2, write down your contacts. Número 2, apuntar tus contactos. And when we write them down in 4 areas. Y cuando lo apuntamos en 4 áreas. Because these are the 4 networks that everybody already has in Porque their life. estos son los contactos que todo el mundo ya lo tiene en su vida. Family, Familia, friends, amigos, business contacts, contactos de and negocios community contacts. y contactos de comunidad. Okay? And those are organizations, Son you know, organizaciones, churches, iglesias, clubs, clubs, you know, networking groups, whatever. grupos de Right? redes. Okay. So those 4 everybody already Estos has. 4 ya todo el mundo lo tiene. And what you want to do is help people get into those 4 circles Y lo of que quieres influence. hacer es ayudar a la gente a entrar en estos 4 círculos And we ask them, who's your most aggressive family member? y les preguntamos, ¿quién es el miembro más dinámico de tu familia? Who's your most successful friend? ¿Quién es tu amigo más Who's the triunfador? best business contact you ¿Quién es tu have? mejor contacto de negocios que Right? And we tienes? start there. We Y start to arrancamos recruit in those circles. Y enfocamos en ellos. Estos son el primer ciclo que vamos And a my hacer. goal Y would be mi meta sería to have them show me, introduce me to their top 20 best y contacts. que ellos mismos me enseñen a sus 20 mejores contactos. Because I know out of their top 20, when they're sifting for me, Porque yo sé que cuando ellos están cribando en sus 20 mejores, I'll find somebody better than them. yo voy a encontrar a alguien mejor que ellos. Right? And so if I
if I sponsor this lady here, Si patrocino a esta Please señora, stand up. por favor, ponte de pie. and we start looking at her friends, family, business, and community Y contacts, empezamos a ver sus amigos, su familia, sus contactos de negocios. then we're going to find out of 20, she shows me 20 of them, Ella me introduce a 20 personas. I'm going to find this lady right here. Yo voy a encontrar a esta señora. And my experience tells me when I meet her that Y mi experiencia cuando la conozco, she's switched on. que ella ya está muy Somebody's home, lista. right? The lights are on bright. Las luces están encendidas. She gets it. She's more focused than even her friend. Está aún más enfocado, más centrado que su amiga. And now my job is to go right down to her and get her to show me her top 20. Y ahora mi trabajo es trabajar con ella y encontrar sus 20 personas. Okay? And out of those top 20, I'm going to find somebody even more Y excited. de sus 20 voy a encontrar a alguien More committed than this lady. aún más comprometido, aún más Okay? dinámico. And I want her to show me her top Y 20. yo quiero que ella me enseñe sus mejores 20. And I'm going to find this gentleman. Y voy a encontrar Okay? este caballero. And then I'm going to have him show me his top Y yo 20. voy a pedir que él me enseñe sus 20 And I mejores. find this gentleman. Y luego este caballero, And I always will find my best people y on siempre voy a buscar, 4, 5, or 6. voy a encontrar los mejores 20 en los niveles 4, 5 y 6. It's just probabilities, Es la ley de probabilidades. right? Because if I just work with my 20 people, my people I know, and Porque this is si, one of them, porque si solo trabajo con mis primeros 20, then it's mis just 20 mejores, people. entonces ya solo son 20 personas. But if I go through other people's networks, Pero si voy a través de las redes de otras personas, then I'm talking 20, 40, entonces estoy hablando con 20, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120. 120, And out of 100 or 120 people, Y I'm de going to 100 find somebody really good. y de 100 o 120 personas voy a encontrar a alguien muy, muy bueno. And my percentages are better here Y mis porcentajes están mejores aquí because I asked them to show me their best contacts. porque les he pedido enseñarme sus mejores contactos. So they were kind of sifting through and showing me their best ones. Así que ellos estaban filtrando y enseñándome sus mejores. So my percentages can go up. Así que mis porcentajes pueden subir. Have you heard the statement that birds of a feather flock together? ¿Habéis escuchado el refrán que los pájaros de la misma manera se juntan? And all of a sudden you find one person that really is into anti-aging, they get it, they love this kind of business, they love Y de people. repente encuentras una persona que está súper interesada en todo el tema del antienvejecimiento Guess what? They got a whole bunch of friends y just like adivina them. que ellos tienen un montón de amigos. And all of a sudden you've tapped into a group of connectors. Y de repente habéis conectado con un grupo de gente muy metidos, muy entregados en Have you esto. read the book Tipping Point by Malcolm Gladwell? ¿Habéis leído el libro Tipping Point, punto Ever read that book? vertiente de... Yeah. ¿Cómo se llama? Malcolm Gladwell. If you've not read the book, I recommend you read it. Si no habéis leído el libro, recomiendo que lo It's hagan. called The Tipping Point. Se llama el tipping point, la It punta talks about vertiente. it talks about why trends take off, you Se know. habla del por qué tendencias tienen éxito. And in that book he describes different kinds of personalities. Y en este libro se habla de los diferentes tipos de personalidades. And he says in the book there's a group of people called connectors. Y dice en el libro que hay un grupo de personas que se llaman los conectores. And these people have an unusual ability to connect with a lot more people than the normal person. Y ese grupo de gente tiene una capacidad mayor de conectar con otras personas. And that's why when I drive a line, Y this por is eso, called driving a por line. eso cuando yo trabajo en profundidad con una línea, que es lo que estoy haciendo aquí, I'm sifting through a larger universe of potential estoy contact, filtrando a un universo mucho mayor de personas and I have a lot higher chance of finding a connector. y tengo una mucho más mayor posibilidad de encontrar un líder. That's why it works like that. Y eso es lo que Stay funciona, como funciona. standing. Stay standing. Quedaros de pie. So my other choice Mi otra opción, is that I can go horizontal. que puedo ir a lo horizontal. So I can talk to my other friends Así que and my puedo- other friends puedo and hablar my con mis other otros friends and amigos. my other friends. Y mis otros amigos, But these are all just in my circle. pero ellos solamente están en mi propio círculo.
You understand the difference? ¿Entendéis la diferencia? When I go like this and I go vertical, Cuando yo voy vertical, driving the line, cuando trabajo en profundidad con las líneas, now I'm touching lots of different circles, ahora ya estoy entrando en muchos círculos lots of diferentes, different kinds of people. en muchos diferentes tipos de personas. People outside of my own circle. Gente muy más allá de mi propio Does that make círculo. sense? Esto tiene sentido. Yeah, that's why this is the most effective way to build this network. Por eso esta es la más eficaz manera de construir mi negocio. Okay? So, thank you. You can sit down. Gracias. Okay, so, to finish the question and then we're going to be done. Para acabar la pregunta y así acabamos esta We only got one sesión. question. Solamente hay una pregunta. In the old world, En el mundo antiguo, and I'm talking about 40, probably 50, 60 years y ago, me refiero a hace 40, 50, 60 años, you had a manufacturer, tenías un fabricante and the manufacturer would make a product, y el fabricante haría un producto, and in those days, all we had was a telephone line. y en aquellos tiempos solo teníamos una línea telefónica. There were no computers. No había computadores, There wasn't even fax machines. ni siquiera había máquinas de fax, Okay? No cell phones, ningún celular, no internet, nada de internet, no Facebook. ni Facebook tampoco. And so this manufacturer, of necessity, would have to organize their distribution regionally. Así que por necesidad este fabricante tendría que organizar su distribución por regiones. Let's say it's a German manufacturer. Digamos que es un fabricante alemán. They've got to come down and they've got to find a distributor for Spain. Ellos tienen que venir aquí y buscar un distribuidor en España. And then the Spain distributor probably has branch offices in Barcelona, Madrid, you know. Y a lo mejor Other el places, distribuidor right? español tendrá oficinas en Barcelona, Madrid, etc. And then he has to go out and get salespeople Y luego él tiene que buscar vendedores who can then call on certain sections of the que town pueden seleccionar sectores diferentes de and la assign ciudad them territories. y designarles territorios. And they have to go pick up the orders Y ellos tienen que recoger físicamente los pedidos and phone them back into the home office. y llamarle los pedidos directamente a la sede central. Then the home office has to phone them into Germany. Y la sede central tiene que llamar a hacer estos pedidos And they telefónicamente a manufacture the Alemania. product, send it Y down. luego se fabrica el producto y luego se vuelve a enviar todo esto. And because we didn't have communication Y capability, porque no teníamos las capacidades de comunicación, everybody had to have their own territory. todo el mundo tenía que tener designado su propio territorio. But that's the old world. Pero esto fue el mundo antiguo. In the new world, there's no need for any Y territories. en el nuevo mundo no hay necesidad de territorios. In the new world, everybody connected with everybody instantly. En el nuevo mundo, todo el mundo conecta con todo el mundo. And they can do Perfectamente. it for almost Y free. lo pueden hacer prácticamente gratuitamente. So the world doesn't work in like organized, structured, you know, Y el mundo ya no funciona de la manera tan estructurada como vertical markets. con mercados verticales. That's the old way. Esa es la manera antigua. The new way La nueva manera is that everybody's already connected, es que todo el mundo ya está conectado. right? And they've got circles. Y todo el mundo tiene sus círculos. There's circles of influence. Y son sus círculos de influencia. And those people all have circles. Y toda esta gente tiene sus propios círculos. And those people have circles. Y aquella gente también tiene sus And it just is círculos. all connected. Y todo está interconectado. So what we're trying to do is work through the new world, the Así new que lo way. que tratamos de of doing hacer things. es trabajar por la vía del nuevo mundo, la It's just- nueva manera de hacer las It's just cosas. people sharing with other people, Simplemente right? gente compartiendo con otra gente. Does that make sense? ¿Hace sentido esto? We'll talk to you in about 50 minutes. Ok, dentro de 50 Thank you, minutos Brenda. reanudamos. You're a great man. Woo!